En 1453 Mohamed II toma Constantinopla y cae el Imperio bizantino, quedando en manos de los turcos otomanos. El Imperio otomano se extiende por Oriente Medio y se interrumpe el comercio de las especias cuando Europa está despertando económicamente. La burguesía crece, las ciudades como núcleo de comercio y de poder económico tienen cada vez más avidez por las especias. Y es que las especias eran muy importantes en la Edad Media. Aquí solo criábamos el azafrán y el laurel, pero el resto de las especias venían de Oriente. El clavo, la canela, el jengibre y la pimienta tenían mucha importancia porque la comida era tremendamente aburrida. La conservación de los alimentos había que realizarla con salazones, y cuando se desalaba la carne para consumirla perdía prácticamente todo su sabor. La pimienta y el clavo llegaron a valer más que el oro. Las especias se guardaban junto al dinero en un arcón al pie de la cama del dormitorio. Dado que la ruta de las especias se había cortado, se hacía necesario encontrar una ruta para llegar a las Indias. Desde el siglo III a.C., gracias al sabio griego Eratóstenes, se sabía que la Tierra era redonda. Él decía que era una esfera perfecta, cosa que no era totalmente cierta, pero llegó a definir incluso sus medidas con una gran aproximación. Observó que el día del solsticio de verano, el 21 de junio a mediodía, en la ciudad de Siena, la luz del sol no proyectaba ninguna sombra. Pero sin embargo, en Alejandría, aquel mismo día sí existía una sombra proyectada. Si en Siena caían los rayos verticalmente sobre la Tierra y en Alejandría no era así, evidentemente la Tierra era redonda. Con unos palos y algunas mediciones de las sombras, llegó a medir la circunferencia de la Tierra, que calculó en 46.000 kilómetros, equivocándose tan solo en un 15%. Pero de acuerdo con estas mediciones, todos pensaban que era imposible cruzar el mar, ya que la distancia era tan grande que a cualquier barco se le acabaría el agua potable antes de llegar y morirían de sed. Por lo tanto, nadie se aventuraba a realizar semejante hazaña. Los grandes marinos portugueses pensaron que la solución era darle la vuelta a África. Pero no sabían cómo era aquel continente, pensaban que era más pequeño de lo que es. De esta manera podrían sortear la zona donde estaban los turcos, que no les dejaban pasar. Pero claro, para sortear África había que superar el Cabo Bojador, al que todos llamaban Cabo del Miedo. Allí desaparecían muchísimos barcos europeos y había dado lugar a mitos como la existencia de monstruos marinos que hacían imposible viajar hacia el sur. Allí comenzaban a soplar fuertemente vientos del noroeste y empujaban a los barcos sin posibilidad de retorno. Al mismo tiempo,
corrientes marinas discurrían en sentido norte formando enormes bancos de arena, de tal manera que la profundidad del mar impedía a los barcos continuar y quedaban varados. Pero finalmente fue Gil de Eanes, el gran marino, quien consiguió encontrar una solución a ambos problemas. Logró rebasar el Cabo del Miedo alejándose de la costa, lo que le permitió seguir avanzando hacia el sur, descubriendo además que existían vientos más favorables. Los alisios soplaban en el sentido de las agujas del reloj y permitían a los navegantes dirigir sus barcos de nuevo hacia el norte y regresar así a su punto de partida. El rey de Portugal decretó pena de muerte para todo aquel que confesara el secreto del Cabo del Miedo. Esto es, que se podía soslayar si uno se alejaba de la costa. Pero aquello se divulgó rápidamente y llegó la noticia a los marinos onubenses, que también eran muy buenos marinos, y comenzaron a bajar al rescate de oro y de esclavos a las costas africanas. En este contexto de competencia comercial entre Castilla y Portugal, Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV de Castilla, el impotente, se casa con Alfonso V de Portugal. Por otro lado, su hermana Isabel se ha casado en secreto, desobedeciendo al rey y falsificando una bula papal con su primo Fernando de Aragón. Portugal defendía la herencia de su señora, la Beltraneja, contra la pretendiente y usurpadora del reino de Castilla, su hermana Isabel. Pero se suponía que Juana la Beltraneja no era una verdadera hija del rey, sino la hija de don Beltrán de la Cueva, primer ministro de Castilla. Si ella no debía gobernar por ser una hija ilegítima, le tocaba a Isabel, que era la hermana del rey. La guerra en tierra la ganan los castellanos, pero ambas armadas se enfrentan en las costas de Guinea y la batalla la ganan los portugueses. La guerra, por tanto, queda en tablas. Como aquello ha quedado en tablas, el Papa interviene y se llega a un acuerdo. El Papa Nicolás V divide el mar entre Portugal y Castilla. La línea que pasa por debajo de las Islas Canarias hacia arriba corresponde a Castilla, y de allí para abajo todas las aguas a Portugal. El rey de Portugal se separa de Juana la Beltraneja y la meten en un convento. Los castellanos saben que de esa línea hacia abajo no podrán jamás hacerle la competencia a Portugal. Isabel se queda en el trono de Castilla y los portugueses ya jamás tendrán competencia en las costas de África. Pero aquel acuerdo, sellado por el Papa, duraría muy poco. 3 años más tarde, un navegante llamado Colón visita al rey de Portugal. Afirma que él puede llegar a las costas de las Indias atravesando el mar. El rey de Portugal
le replica: el camino hacia Poniente es imposible, ningún barco ha podido atravesar el mar. Colón le responde: yo sé cómo se cruza, porque el mar no es tan ancho como la gente dice. Colón estaba seguro que el océano medía 1125 leguas de ancho. El rey consulta a los cosmógrafos portugueses y le dicen que eso es imposible. El océano mide 2495 leguas, algo más del doble. Pero Colón estaba empecinado en su proyecto. Tenía un gran secreto. Él sabía que bajando hasta la isla del Hierro y cruzando desde allí el océano, a 750 millas existían unas islas. Una vez allí, podrían aprovisionarse y llegar hasta las Indias. Al parecer, Colón, estando en las playas, encontró a un náufrago en muy malas condiciones, que después falleció. Pero en aquellos días el náufrago le contó que existía una tierra inexplorada a la que se podría llegar haciendo este camino. Pero este secreto jamás lo desveló al rey de Portugal y sin embargo insistía en que se basaba en los mapas de Ptolomeo, que decían que la distancia era menor. Los cosmógrafos piensan que Colón es un visionario o un loco que no merece darle el más mínimo crédito. Ellos pensaban seguir intentando dar la vuelta a África para llegar a la India. Pero Colón se ha ido a visitar a la reina de Castilla, Isabel, a Alcalá de Henares. Y se entrevista con ella, pero Castilla está con la famosa guerra con Portugal y después con la de Granada, y no era momento de acometer aquella empresa. La reina, no obstante, le remite a su confesor para que hable con él y le cuente su proyecto. Colón, ante el confesor de la reina, Fray Hernando de Talavera, le abre su corazón y le cuenta cuál es su secreto, sus intenciones de bajar hasta la isla del Hierro y seguir hasta aquellas islas que se encuentran a 750 leguas. El confesor le dice que es mejor que se sincere con la reina. Cuéntale tus proyectos y cuéntale tu secreto para que crean en ti.
El confesor le dice que es mejor que se sincere con la reina. Cuéntale tus proyectos y cuéntale tu secreto para que crean en ti.